Para Mónica, la clave para tener una vida en pareja redonda es muy similar a la del secreto de la mejor pizza siciliana, el ponerle amor a cada uno de sus detalles. El mismo amor que le llevó hasta este punto del mar Mediterráneo. Mónica. Ok, vabbè, grazie, aiutare, arrivederci. Hola. Te pillo trabajando, creo, ¿no? Encantado. Igualmente. Lo que sí te veo con muchas cositas de Aragón, ¿eh? Porque te veo aquí con el tragachicos, con la Virgen del Pilar. Tenemos este porque me lo regaló mi madre, me dijo, esto es un regalo para la pizzería. ¿Por qué? Es para la propina, porque propina en italiano se dice mancha, que mancha significa come. Todo el juego de palabras completo, todo el ¿no? juego. Pues ahora os voy a presentar al culpable de por qué me he transferido aquí, a Siracusa. ¿Quién es él? Y él es Salvatore. ¿Dónde os conocisteis? Pues yo me fui de vacaciones a Mykonos y él trabajaba allí. Entonces, casualidad, una española se va a Grecia y conoció a un italiano. ¿Qué hacías? ¿Pizzas? Pizza, ¿cómo está? La verdad es que estábamos por la noche, que habíamos salido a dar una vuelta y vino él, todo gracioso, hablando así del hotel donde estábamos y tal. Al día siguiente, sin decir nada, se presentó y me regaló una pizza de chocolate. Y nada, ya estuvimos, los días que estuve allí, pues nos estuvo enseñando un poco la isla, nos llevó a los sitios más bonitos. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que come mucha pizza todos los días. Es que están muy buenas. ¿No es verdad que hay tanta tradición de pasta en Italia? La verdad es que para ellos, al menos una comida al día, sea al mediodía o sea la cena, tiene que ser pasta. Hay gente que come pizza 4 o 5 veces a la semana. Les explico cómo se hace la auténtica pizza siciliana. La masa está hecha con muy poca levadura y tiene 48 horas de descanso dentro de una nevera a temperatura de 8 grados. Y después se tira. Y esta es la auténtica pizza siciliana. ¿Cuántas pizzas hacéis en un día? 180, 220. Y lo bueno es que aparte de trabajar con la sala, tienen mucho de costumbre el trabajar con la pizza de asporto, que es la gente que te llama, te hace el pedido y te dice para las 8:30 quiero esta pizza. Y tú, eso también le cuenta mucho la puntualidad. Bueno, ¿y esta pizza quién se la va a comer? Pues esta va a ser nuestra cena, la voy a poner aquí y os presento a la familia política. Al padre de Salvo, que se llama Biagio, la mamá, que se llama Lina, y tenemos a la hermana de Salvatore, que se llama Giulia. ¿Y esa quién es? Y aquí tenemos a la pequeña Alessandra. Tiene 14 meses, nació casi para el Pilar, casi, y tiene hambre, quiere pizza. Lina, cuando te dijo tu hijo que se había enamorado de una española, ¿qué pensaste? Vediamo. Como mi madre. Poi l'ho vista, perché è bellissima. È come una figlia per me. Bueno, pues terminad de cenar, Vale. y mañana por la mañana nos vemos y nos enseñas Siracusa. Eso es. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. Bueno, Mónica, nos enseñas un poquito Siracusa, ¿no? Sí, sí, vamos a ver un poco lo que es el centro de la ciudad, veréis qué bonito que es. Porque Siracusa está en la isla de Sicilia, ¿no? Sí, es la isla más grande del Mediterráneo, que tiene unos 26.000 kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, es como 2 veces Teruel, la provincia de Teruel. ¿Y por qué nos has traído aquí? Porque os quiero hacer ver uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Porque aquí, como veis, tenemos el Mediterráneo, que es agua salada, y tan solo a 4 metros, vamos a contarlos. Venga. 1, 2, dos. 3 y un poco más, 4. Nos encontramos con el agua dulce. ¿Esto es agua dulce? Esto es agua dulce. Estamos en la fuente de Aretusa. Esta fuente es el único punto natural de toda Europa donde crece el papiro. Eso de aquí es papiro, con lo que escribían los egipcios. Eso es papiro. Se llama así en honor a la ninfa Aretusa, porque aquí fue donde la escondieron cuando escapó del Peloponeso. La perseguían porque en el Peloponeso se enamoró Alfeo de ella, su amor no le pertenecía. Entonces la ayudaron a escapar y resurgió aquí en forma de agua dulce. Esa es la razón que daban los griegos a que aquí hubiera agua dulce y ahí agua salada. Es el encuentro de la Aretusa y Alfeo, el que la venía siempre siguiendo, al ser convertido en mar, en agua salada. Aquí es el punto de encuentro de amor de los dos. Nunca se tocan. O como los amantes de Teruel, ¿no? Exactamente, es un amor no compartido. Il biglietto ce l'ho, pluritimbrato. Estamos en la oreja de Dionisio, ¿Y por qué se le llama así? porque como veis tiene forma de oreja. Es una gruta que está excavada aquí en la piedra, entonces es artificial, se usaba de prisión. Dionisio, que era el tirano que había entonces, metía aquí a sus presos porque tiene muy buena acústica, ahora veréis el eco que tiene, entonces los metía aquí y él desde la parte de arriba escuchaba perfectamente sus planes, ¿no? O sea que ahora mismo nos están escuchando desde arriba. Sí, sí. Entonces si ellos querían escapar, él ya sabía por dónde pillarlo. ¡Aragoneses por el mundo!
Y si tú estuvieras presa aquí, ¿qué pedirías al carcelero? Pues pediría que me trajeran longaniza. Porque aquí no encuentro longaniza por ningún lado. Como la de Aragón no hay en ningún sitio. ¡Traerme longaniza! Bueno, y ahora te voy a presentar al vecino más famoso de Siracusa. ¿De quién es? El señor Arquímedes. Pero él no era griego. Cuando él nació, esto era Grecia. Tiene buenos abdominales, ¿eh? Aquí en la mano tiene un artilugio que hizo con espejos. Cuenta la leyenda que Siracusa estaba amenazada por barcos romanos e inventó este artilugio para, con el reflejo del sol, quemar los barcos. Ahí pone Eureka. Es porque aquí fue donde descubrió su principio, el principio de Arquímedes. Tengo aquí este cubo y yo pienso que... ¿Podemos probar a hacer el principio de Arquímedes con Arquímedes? Probamos. Aquí que estamos en el puerto, vamos a coger un poco de agua. Ponemos el cubo a ras. Pues el principio dice, si sumergimos un volumen total o parcialmente en un líquido, evacúa el mismo volumen de agua que el volumen del sólido. O sea, que ahora mismo sería el peso de la naranja lo que ha salido de agua. Exactamente. Y eso se descubrió aquí, en Aquí. Siracusa. ¿Pero aquí qué están haciendo? Pues están entrenando. Ciao. Ciao. Come si chiama questo sport? Canoa polo, kayak polo, Kayak polo. Kayak polo. Canoa polo. Quanti giocatori siete nella squadra? 5 contro 5. ¿Y jugáis siempre aquí en el Mediterráneo? Qua a Siracusa nel 2016 abbiamo fatto i mondiali. L'Italia, di cui facciamo parte io e altri miei 4 compagni di squadra di Siracusa, abbiamo vinto i mondiali. O sea, que sois campeones. La Spagna invece è arrivata terza. Va bene, grazie mille. Buen entrenamiento. Ciao. Un poco presumido, ¿no? Se ha quitado el casco. Hombre, es que es el entrenador. Sé que un poco para hacerse ver, ¿no? Un poco de publicidad para el equipo. ¿Pero son muy presumidos los italianos o no? Hombre. Son presumidos, son pegajosos, son lo típico que se escucha, que el italiano es así de acogedor, es 100% verdad. No, pero son gente buena. Mujer, que tu marido es italiano. Por eso, pero no, son gente buena, son gente buena. Ottimismo a colazione è quello che ci vuole dopo la notte che ho passato alla stazione. Pues estamos en Osdig, en el mercado central de Siracusa. La gente está habituada a comprar en mercados. Sí, no tanto en grandes superficies. No, la verdad sí que se usa, pero les gusta más coger productos frescos y bastante. El que vende los melones, el que vende melocotones, se venden nueces. Tenemos aquí el señor Andrea, que es un amigo nuestro. ¿Qué están haciendo? Están cocinando también, ¿no? Están preparando bocadillos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de mortadela! No escatiman los productos. Le gusta hacer estos pedazos bocadillos. Questo campione del mondo. ¿Cuánto cuesta? Sí. Y les gusta hacer mucho show, ¿no? Sí, sí, Andrea es aparte de la historia que tiene detrás, que es medio griego, su familia, tal, no sé qué, es mitad y mitad, él le gusta y es para llamar a la gente. ¿Cuánto? Me la ha tirado. Pronto, Salvatore. ¡Guaya! Questa è la mortadella che ci piace a Pinella. E questa picca e sapi bella. Ciao Italia! ¡Guarda che bello! ¡Vivarello! Y esto es una de las pescaderías más famosas. Vamos a ver un poco los precios. Mira, por ejemplo, tenemos los calamares que a 12 euros el kilo. Occhio, occhio che ti mangia, occhio, occhio che ti mangia, occhio, 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 occhio che ti mangia. Veo que la gente grita mucho aquí, ¿no? Sí, sí, es para llamar a la gente. Lo llevan en la sangre. La gente que trabaja así en el mercado del pueblo lo llevan en la sangre. Gritar es para llamar a la gente, para atraer, ¿no? ¿Qué pescado es mejor? ¿El pescado siciliano o el español? Questo è più gustoso ¿Seguro? perché noi abbiamo i fondali con molto più sale. Sicilia, Spagna, fratelli e sorelle. Noi siamo i fratelli e la Spagna sono le sorelle. Dragonissimo del mondo! Prego signori! Prego! Bueno, Mónica, ¿dónde estamos? ¿Por qué suenan las campanas? Pues ahora estamos en la Piazza del Duomo, que es como la Plaza del Pilar en Zaragoza, ¿vale? Y ahora están sonando las campanas porque va a salir la Santa. Hoy es Santa Lucía, es el día de Siracusa. Como si fuera en Zaragoza el día del Pilar, pues hoy el día de Santa Lucía. ¿Y aquí no se hace ofrenda? No, se hace una procesión con la Santa. Se coge la Santa, se hace la misa y luego se saca en procesión.
la santa con la reliquia delante que la llevan las chicas. La santa a los chicos, la reliquia a las chicas. Y dicen que es porque la santa salvó la ciudad. Por miedo a que volviera a suceder este terremoto, llevaron la santa los bomberos para quitar un poco el peligro, ¿no? Y desde entonces, o eres familiar o eres bombero. Pues mira, están los bomberos en el coche de bomberos que van a bajar por la grúa y le van a hacer una ofrenda de un ramo de flores a la santa. Esto no había pasado en la vida. Ah, le está dejando el ramo. Sí, sí, le van a dejar el ramo. ¿Qué dice? Por ejemplo, ahora mismo dicen siracusana es viva Santa Lucía. Siracusa, porque ella era de aquí. ¿Y ese helicóptero qué pasa? Pues este helicóptero lo que está haciendo es saludar, está saludando a la santa. Lo está pasando muy abajo, ¿no? Está pasando muy abajo. Está haciendo un saludo. Cosa significa questa cosa? I fedeli danno un'offerta a Santa Lucia. Los que son fieles dan una ayuda, un aporte económico, una ayuda para la santa. È un'offerta, non c'è una tariffa. Sento molta fede e devozione a Santa Lucia. ¿Y por qué lleva el pañuelo verde? Questo è praticamente una cocardina per rappresentare con la sua spilla per rappresentare lei. Es verde como el de San Lorenzo. Sí, sí, eso tenemos en común con los de Aragón. Que vaya bien. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Hay mucha gente en los balcones, ¿no? Sí, sí, además son gente que suelen tener bastante dinero. Sí. Mira, por ejemplo, ese balcón de ahí es de Dolce & Gabbana. Además lo dejan abierto todo el año para dejar ver a la gente cómo están hechos los techos. Todo el decoro, todos los colores, toda la... Es muy bonito. Bueno, Mónica, ¿y te veremos pronto por Aragón? Sí, sí, claro, de visita seguro. ¿Y a vivir allí? No se sabe, eso no se sabe. Pues si la vida da muchas vueltas, te esperamos otra vez. Eso es. Venga. Que vaya bien. Adiós. Adiós.